Muy bien, hola a todos. Vamos a empezar con la segunda clase de modelos bayesianos. Hoy vamos a ver un poco más de estos modelos y cómo construirlos en uno o dos casos particulares. Bien, en principio creo que es un buen momento para repasar algo de lo que estuvimos viendo, en el sentido de dos categorías o dos tipos de modelos que estuvimos viendo, para un poco entender cuál es la ventaja y dónde se enmarcan estos modelos bayesianos. Hay modelos que se pueden llamar descriptivos de la conducta o del comportamiento, modelos de, de la toma de decisiones que tienen que ver con describir. O sea, por ejemplo, modelos que se basan en el ajuste de una función, por ejemplo, describir cuál es el porcentaje de respuestas correctas en función de la dificultad de la tarea con una función sigmoidea y hacer un ajuste entonces de esa función con los datos y entonces tener una buena descripción de eso. Eh, Eso es muy utilizado, se puede usar y podría usarse también para, en todo caso, saber cuánto sería el porcentaje de respuestas correctas para un nivel de dificultad que quizás no se eh, usó en el experimento. Eso está bien. Y condensa la información y eso está bien hacerlo, pero no da información sobre cuál es el proceso que está ocurriendo abajo. Entonces, la información sobre el proceso eh, se puede tener en grados crecientes de complejidad. Primero lo que vimos en detección de señales, y en ese sentido habíamos hablado de la diferencia entre el modelo de detección de señales y lo que predice en relación a las curvas ROC y los modelos de umbral fijo, por ejemplo. Son modelos diferentes que tienen predicciones diferentes sobre la forma de la curva ROC y entonces uno podría animarse a pensar en cómo es el proceso subyacente a la toma de decisiones en función de eso. Los modelos de acumulación de evidencia igual, o sea, vimos que no solo describen las distribuciones de los tiempos de respuesta, sobre todo la idea de que si la tarea es más difícil, la decisión es más difícil, se tarda más, y eso conduce a tiempos de respuesta más largos, y uno puede pensar en describir esas distribuciones, sino que además dan una predicción sobre cuál es el proceso subyacente en el cerebro. Y vimos también cómo justamente se encontró evidencia empírica a favor de estos modelos, porque se encontraron regiones en el cerebro que están haciendo este proceso de acumulación, o sea, que están codificando y acumulando y respondiendo de forma proporcional a la evidencia acumulada. O sea que permiten hacer hipótesis sobre lo que está ocurriendo, ¿sí? Eh, entonces, son más atractivos por eso. Los modelos bayesianos son un modelo del proceso de decisión y, y lo que tienen es que generalizan un poco los otros dos que vimos, ¿sí? O sea, y se basan en lo siguiente, en que el estado del mundo que queremos conocer es desconocido, eh, sobre todo en modelos bayesianos de percepción que estamos viendo ahora, ¿sí? El observador lo que tiene que hacer es maximizar una función objetiva, que puede ser el porcentaje de aciertos, la ganancia, este, y eso se da calculando una distribución de probabilidad posterior a la observación y se asume que lo que está haciendo el cerebro es representar y trabajar y operar con distribuciones de probabilidad. ¿Okay? Ahora, como les decía, la razón para usar este tipo de modelos es que, bueno, en principio práctica porque hay muchos ejemplos, ya lo van a ver en el, este,
una práctica especial los que elijan trabajar sobre este tema, que hay muchos ejemplos que muestran que el comportamiento humano y de otros animales se asemeja bastante a lo que predicen estos modelos. Eh, y otra razón importante para usarlos es que uno puede usarlos, aunque la conducta del organismo no se parezca a lo que predicen los modelos, como modelos de base sobre los cuales plantear modificaciones o alternativas, partiendo de la base de que estos modelos son imperfectos, ¿sí? O sea que son un buen punto de partida estos modelos normativos sobre la conducta. Bueno, ¿cómo se construye un modelo bayesiano? Hay dos o tres etapas que son importantes y justamente lo interesante que tiene es que son bastante... uno las puede seguir como una receta, ¿sí? Y una es definir el modelo generativo, o sea, la estadística de todas las variables relevantes a la tarea, o sea, cómo se construye la evidencia que estamos recibiendo, ¿sí? El segundo paso es cómo hacer inferencia a partir de la evidencia que recibimos, cómo inferir cuál es el estado del mundo. Y luego hacer una comparación entre lo que el modelo predice y lo que el observador realmente hace, ¿sí? Y cómo entonces modificar el modelo a partir de eso. Para ejemplificar vamos a usar el siguiente ejemplo, que es el de localización de una fuente sonora. Okay, entonces acá lo que estamos haciendo es pensar un experimento en el cual hay muchos parlantitos delante de nosotros. De uno de ellos vamos a escuchar un beep, vamos a recibir un estímulo de uno de ellos y vamos a tener que decidir de cuál de ellos salió el sonido. Y eso lo podemos hacer con cierta certeza, pero no, no sin errores, porque el sonido en especial eh, es muy ruidoso, ¿sí? O sea, es muy, la información auditiva que podemos codificar tiene mucha incerteza, entonces a veces nos podemos equivocar, a veces podemos acertar. eh, Va a ser difícil determinar exactamente, pero no importa, justamente de eso se trata, de cómo en una situación de incerteza, que está ejemplificada por este ejemplo, podemos tomar una decisión. Entonces el primer paso es, que se llama forward, también es crear este modelo generativo. Entonces, para eso tenemos que definir cuáles son las variables relevantes y cómo se generan y cómo se relacionan entre ellas. Entonces, en principio creamos esta representación gráfica de la estructura estadística de la tarea, que en este caso es muy simple, es decir, que tenemos el estímulo S, que va a estar representado por la variable esta S, y nos dice cuál es la ubicación real de la fuente, ¿sí? O sea, cuál es el parlantito, en qué ubicación de esta línea estaba el parlantito que se prendió y que nos envió ese sonido. Ahora, recibimos ese bip, lo codificamos, lo escuchamos y lo codificamos, lo medimos, se llama. O sea, tenemos una medición incierta de ese estímulo, ¿sí? O sea, para cada este, estímulo, para cada bip que escuchemos, vamos a representarlo de una forma diferente, o sea, lo vamos a medir, ¿sí? O sea, es como si yo tuviera una mesa de 2 metros de largo y el estímulo, tengo mesas de 2 metros, tengo mesas de 1 metro, tengo mesas de 1 metro y medio, voy a elegir una de ellas y la voy a medir, y la voy a medir con una regla que tiene 10 centímetros de largo, entonces la voy a tener que trasladar, entonces cada medición que haga de esa misma mesa va a darme un valor un poquito diferente. Si es de 1 metro y medio, quizás la primera vez que la mido me va a dar un 155 centímetros, después 145 centímetros.
eso es la medición. O sea, el estímulo es, es el estado del mundo, o sea, la hipótesis, la realidad, y la medición que hacemos de esa realidad es incierta, tanto auditiva como de otro tipo de modalidad. Entonces, a partir de esa X que medimos, lo que tenemos que hacer es decidir, vamos a querer decidir cuál es el estímulo verdadero, ¿sí? O sea que en principio tenemos esa estructura gráfica. Por otro lado tenemos, para terminar de definir el modelo generativo, ¿no? Tenemos que definir cuál es la distribución de los estímulos que nos presentan. O sea, por ejemplo, este, el experimentador va a decidir cómo se distribuyen entre los trials, o sea, cuál es la probabilidad que tiene cada uno de los parlantitos de emitir sonido. Si todos van a tener la misma probabilidad o si van a estar distribuidos de otra manera, y entonces eso nos define la probabilidad P de S. Ahora, después tenemos, eh, para cada valor de S posible, cómo se distribuyen las mediciones, que son ruidosas. O sea, eso es la probabilidad de X, que es la medición, dado S. ¿Sí? O sea, eso es lo que lo decía en el ejemplo de la mesa. Si la mesa tiene 2 metros y yo la mido con una regla de 5 centímetros, la probabilidad de medir 2 metros 5 si la mesa tenía 2 metros. ¿Cuál es la probabilidad de medir 2 metros 4 si la mesa tenía 200 centímetros? ¿Cuál es la probabilidad de medir 200 centímetros si la mesa tenía 200 centímetros? Y así, o sea, para cada valor de X que yo mido, yo quiero saber cuál es la probabilidad de medir eso, dado que el estímulo tiene un valor fijo, que por ejemplo es 2 metros. ¿Okay? O sea que esos son los elementos del modelo generativo. O sea, lo que está definido por el experimentador, que diseñó el experimento, cómo se distribuyen los estímulos, y para cada estímulo, cómo se distribuye las mediciones que yo puedo hacer de ese estímulo. Entonces, eso es cómo se generan los datos. Los datos la evidencia que tenemos es X. ¿Sí? Entonces, para cada valor de X que tengamos, ¿sí? Por ejemplo, eh, supongamos que el estímulo fue S igual a 0, o sea que el parlantito que hizo bip fue el parlantito que está ubicado en S igual a 0. ¿Cuál es la distribución hipotética de las mediciones X? Bueno, algunas veces voy a medir 0, otras veces voy a medir menos 30, otras veces voy a medir... Ese es el histograma de posibles mediciones X de ese estímulo. ¿Sí? O sea, voy a representar ese bip con una respuesta interna en mi cerebro que va a tener cierta incerteza y a veces va a representar ese número a la posición 0, a veces a la posición 10, bueno, eso. En cambio, si el estímulo es 40, o sea que el parlantito que hizo bip estaba en la posición 40, también la medición que yo haga, o sea, la representación que yo tenga de ese estímulo también va a estar corrida, y entonces ese sería, por ejemplo, un histograma posible de posibles valores de X, dado que el estímulo fue 40. ¿Está bien? Entonces eso lo vamos a representar con gaussianas. Ahí están las dos. Si el estímulo es 0, las mediciones que yo haga van a estar distribuidas de esa manera, y obviamente si el estímulo fue 0, cada vez que el estímulo sea 0, yo voy a medir una sola cosa. ¿Sí? Pero el valor X que yo mida va a estar distribuido de esta manera. O sea, muy probablemente esté cerca de 0, pero tengo alguna chance también de que yo mida algo distinto de 0, lejano de 0. Si el estímulo fue 40, yo voy a medir otra cosa diferente, alrededor de 40, pero pero corrido de 0. Sobre todo. Entonces, es como lo de las mesas, ¿sí? O sea, si la mesa tenía 2 metros, yo tengo cierta probabilidad de medir algún número diferente de 2 metros, porque me equivoqué, ¿sí? Porque la medición es incierta.
Y por último, bueno, acá estamos, son las dos gaussianas. ¿Sí? O sea que está centrada, la gaussiana de la medición está centrada alrededor del valor verdadero de S. Si ese es 0, está centrada en 0, si ese es 40, está centrada alrededor de 40. Y por último esto, les decía que por último tiene la distribución de los estímulos, ¿sí? PS, y en este caso vamos a asumir que el experimentador decidió que los estímulos también están distribuidos de forma gaussiana alrededor de 0. O sea que hay más chance de que se prenda un parlantito que estaba cerca de 0 que un parlantito que estaba, no sé, a 50 centímetros de 0. ¿Okay? Eso define el modelo generativo, se llama modelo forward. Ahora, como observadores lo que tenemos que hacer es inferencia. O sea, lo que nos interesa es inferir cuál es el valor de S conociendo X. Bueno, entonces, para eso, ¿qué vamos a hacer? El primer paso para hacer inferencia, y vamos a suponer que usamos la regla de Bayes, es conocer PDS. PDS es, para el observador, es el prior, o sea, cuál es mi expectativa sobre la ubicación hipotética del estímulo. ¿Sí? Fíjense que ahora el eje X cambió a ubicación hipotética del estímulo. ¿Está bien? Entonces, esta es mi expectativa antes de escuchar ningún bip. Y lo que estamos asumiendo es que mi expectativa coincide exactamente con la distribución que el experimentador eligió para los estímulos. O sea que, ya sea porque me lo dijo o porque lo aprendí en la práctica, yo tengo como prior la misma función de distribución que la distribución que eligió el experimentador sobre los estímulos. O sea, uso exactamente eso. Ahora, supongamos que en un dado trial el bip vino de la posición 40, que eso era posible, tenía poca probabilidad, pero era posible. Ahora yo me pregunto cuál es el likelihood de cada una de las hipótesis. O sea, si yo medí 40, ¿sí? Yo medí 40. ¿Cuál es el likelihood de la hipótesis 10? O sea, ¿cuál es el likelihood de que el parlantito del cual provino el bip sea 10? 20, 30, 40, 50. O sea, para cada hipótesis de la ubicación del estímulo, yo tengo un likelihood. ¿Ok? Va a estar centrado, como dijimos antes, alrededor de 40. O sea que, y estoy usando como likelihood exactamente la misma función que la distribución que usamos antes para X dado S. ¿Ok? También acá asumimos que el observador va a hacer inferencia de forma óptima. Óptima significa que está usando como prior la distribución de los estímulos y como likelihood la distribución de error. ¿Sí? Ahora, de vuelta, este likelihood es una función de los estímulos. O sea que una vez que medí un valor de X, me pregunto cuál es el likelihood de esa hipótesis S, ¿sí? Y eso tiene que ver con cuál es la probabilidad de eh, haber medido X, que ya lo conozco, dado que la hipótesis era otra diferente. Por ejemplo, vamos volviendo al ejemplo de la mesa, el likelihood sería lo siguiente. Yo medí eh, una mesa, la medí con esa regla chiquitita y me dio 2 metros 15 centímetros. Ahora me pregunto, dado que yo ya medí 2 metros 15 centímetros, me pregunto cuál es la probabilidad de medir 2 metros 15 centímetros si la mesa tenía 2 metros. Ese es el likelihood de 2 metros. ¿Cuál es el likelihood de 2 metros 10? Bueno, eso sería la probabilidad de
medir 2,15 m, dado que la mesa en realidad tenía 2,10 m. Entonces, eso me define el likelihood de cada una de las hipótesis. O sea, y es la información que está contenida en la observación, ¿sí? Fíjense que con el modelo generativo yo ya puedo tener la información del likelihood acá. Bueno, por la regla de Bayes combino estas dos multiplicando y tengo la distribución posterior, ¿sí? Y la distribución posterior lo que se puede ver es que está entre el prior y el likelihood. O sea, por un lado, el valor medio de la distribución posterior es más grande que, en este caso, que el prior y más chico que siempre va a estar en el medio, ¿sí? Puede estar más cerca del prior o más cerca del likelihood, y eso va a depender solamente del ancho del prior y el ancho del likelihood, ¿sí? Entonces, si es más confiable el prior, eso va a querer decir que el prior, la expectativa que yo tengo es muy fuerte, o sea, tiene un ancho muy chiquito, o sea, le confío mucho a lo que yo sé de antemano, le confío mucho más a lo que sé de antemano que a lo que pude escuchar. Entonces, la distribución posterior va a estar más cerca de 0 que de 40. En cambio, si no tenía ninguna idea a priori sobre cuál era la posición del BIP, entonces le voy a confiar mucho más a lo que escuche en ese momento, a la información que me dan los sentidos, en este caso la audición. Seguramente, entonces, en ese caso voy a reportar voy a decidir que el BIP vino de este número 25. ¿Okay? O sea que hay una combinación. Cuando uno combina dos fuentes de información, por un lado reduce la varianza, reduce la incerteza. ¿Sí? Ahí está de vuelta. Y por otro lado, ahí está la primera línea que está acá, dice que el ancho de la posterior es más chico que el ancho del prior y del likelihood. Y por otro lado, el valor medio de la posterior está en el medio del valor medio del prior y del likelihood, ¿sí? O sea que si el prior está en 0, la posición media de la distribución de probabilidad posterior está dada por esto, ¿sí? Pueden ver ustedes que si es muy ancho eh, por ejemplo, si es, perdón, poco ancho el prior, entonces esto se va a acercar más a 0, en cambio, si es muy ancho el prior, esto se va a acercar más a X. ¿Okay? Así que así es como se combina un prior con una información, evidencia sensorial, generando una distribución posterior. Entonces, repasando, ¿dónde asumimos que el observador es óptimo? Bueno, el observador tiene conocimiento completo y correcto del modelo generativo. O sea, tanto usa como prior y como likelihood, lo mejor que puede usar, que es como prior la distribución de los estímulos que usó el experimentador, y como likelihood la probabilidad de que le dan la función de error. ¿Sí? Claro, podría ocurrir que alguna de esas cosas no se cumpla y entonces sí sigue haciendo inferencia, pero no óptima. Por ejemplo, no conoce el modelo generativo porque no tiene buen conocimiento del prior, asume que el BIP podía venir de cualquiera de los parlantes con igual probabilidad, aunque en realidad venía con más probabilidad de algunos que de otros. Esa es una fuente de suboptimalidad. Bueno, el tercer paso, y lo van a trabajar en la computadora, haciendo la simulación de este modelo, es simular las respuestas de un observador que sigue este modelo a lo largo de muchos trials. O sea, lo que vimos recién es un trial. Y el observador reportó este valor. En el siguiente trial, quizás
el valor de X, el estímulo real fue otro, el valor de X fue otro, y con lo cual el likelihood también fue otro. Si el likelihood fue otro, por más que el prior no cambie, también la distribución posterior es otra y la respuesta de la persona es otra. O sea que, en el fondo, uno puede hacer este proceso, correr este modelo muchas veces y generar las predicciones que hace este modelo, una vez que uno fija los parámetros que son los anchos de las distribuciones, podría, con este modelo, predecir cuáles serían las distribuciones de las respuestas del sujeto para un valor de S. Y compararlo con lo que en verdad sucedió, con lo que en verdad respondió la persona, y en todo caso ajustar cuáles son los parámetros del modelo que le da un mejor ajuste. Eso es lo que vamos a trabajar un poco en la clase práctica. Bien, ahora veamos un poquito qué podría cambiar si uno integra dos señales sensoriales de dos modalidades, dos dominios, por ejemplo, visual y auditivo, ¿sí? Que es algo que normalmente es común integrar. Pero primero, ¿por qué integrar información sensorial? Porque recién vimos cómo integrar expectativas, o sea, una expectativa sobre un prior con información sensorial. Ahora, información de dos sentidos, bueno, eso ocurre muy a menudo, porque en general cuando uno, por ejemplo, ve que alguien está hablando, está charlando con alguien, y no solo escucha lo que dice, sino que ve cómo se mueven los labios. Y esa información es importante para interpretar lo que dice, sobre todo si el ambiente es ruidoso y entonces uno no escucha bien. Uno combina claves visuales con auditivas para reconocer el discurso. Bueno, la experiencia de comer también es una experiencia multisensorial, porque no es solo, no implica solo el gusto, también el olfato y la textura. Así que uno siempre está combinando información de distintas señales sensoriales, y siempre cuando uno las combina, mejora la estimación, o sea, reduce la incerteza. Ahora piensen, por ejemplo, en el ejemplo de, supongamos que uno quiere saber el porcentaje de votos que va a obtener un candidato en una elección, ¿sí? Y uno tiene dos fuentes para saber eso, y son dos encuestas que hicieron diferentes empresas encuestadoras, y según una encuestadora, el candidato va a obtener el 35% de los votos, y según otra va a obtener el 45% de los votos. Sin embargo, la primera empresa dice que se basa en un relevamiento sobre 100 personas a las que encontró, no sé, a las salidas de un supermercado, y la otra dice que evaluó telefónicamente a 10.000 personas en todas las provincias del país, etcétera, etcétera. O sea que es más confiable la segunda que la primera, con lo cual, si les pregunto, ustedes seguramente me van a responder algo más parecido a 45 que a 35, si se basan únicamente en esas dos fuentes de información. Ahora, quizás no respondan 45 exactamente, porque algo de información tiene que dar también la otra fuente, ¿sí? Quizás exageré un poco con la poca confiabilidad de la primera, pero de alguna manera cuando uno combina, eh, cada fuente de información, si uno lo conoce la incerteza que tiene cada fuente de información, hace que al combinar se reduzca la incerteza global, ¿sí? O sea que quizás el número verdadero que ustedes podrían reportar está entre 35 y 45, más cerca de 45 o más cerca de 35 según la confianza relativa que tenga cada una de las fuentes. ¿Okay? Algo parecido pasa acá. Supongamos un ejemplo en el que, una tarea típica en la que además de parlantitos que están ahí atrás de una pantalla semicircular, también hay lucecitas que se pueden prender, ¿sí? Entonces, cada trial consiste en determinar de dónde vino el evento, y el evento ahora es
visual y auditivo. Ustedes van a escuchar un bip y también van a ver un flash que se prende y se apaga, ¿sí? Ahora, la manipulación que hace el experimentador es que el bip y el flash no siempre vienen del mismo lugar. Ustedes como individuos que participan de este experimento no lo saben, pero no siempre vienen del mismo lugar, pero sin embargo ustedes van a tener que reportar de dónde viene ese único evento. Y entonces, ¿dónde van qué van a reportar? Bueno, justamente la visión y la audición son dos modalidades que tienen incertezas diferentes. En general, la audición tiene más incerteza que la visión, con lo cual uno tendería a pesar más la visión que la audición. Entonces vamos a ver lo que ocurre. En principio, a nivel del modelo, es algo análogo a lo que vimos antes cuando integrábamos visión con un prior, ¿sí? O sea, en lugar de lo que antes era la información a priori y la información sensorial, el prior y el likelihood, ahora son dos likelihoods, ¿sí? El likelihood auditivo y el likelihood visual. Y los combinamos y tenemos un posterior. Acá estamos asumiendo que a priori los estímulos venían con igual probabilidad de cualquiera de las regiones, y de los parlantitos y los flashes, o sea que nos estamos olvidando del prior. ¿Sí? O sea, el prior directamente es no informativo. La única información es la sensorial. Entonces tenemos, por un lado, el likelihood auditivo, por otro lado, el likelihood visual. O sea, escuchamos un beep, vemos un flash, eso nos hace crear un likelihood de cada ubicación hipotética del estímulo, lo combinamos para formar una distribución posterior. De vuelta sucede lo mismo, o sea, si los dos likelihoods son gaussianos, al combinarlos vamos a tener otra gaussiana. Al multiplicar acá dos gaussianas tenemos otra gaussiana, ustedes pueden hacer la cuenta, multiplicando dos gaussianas van a tener otra gaussiana, cuyo valor medio va a estar dado por esto. De vuelta, es una combinación lineal entre el valor medio visual y el valor medio auditivo, y entonces va a estar más cerca de uno del otro según cómo sea el ancho de cada una de las distribuciones. Si la visión tiene mucho menos ancho que si el likelihood auditivo es más ancho que el likelihood visual, entonces la distribución posterior va a estar más cerca del likelihood visual que del auditivo, y vamos a reportar un valor que va a ser el máximo de la distribución posterior, más cercano al valor medio del likelihood visual que del auditivo. Pero en todo caso, la distribución posterior va a estar siempre, va a ser más angosta que la visual y la auditiva, y va a estar más cerca de uno del otro según como sean las varianzas de cada una de las distribuciones. ¿Okay? Esto se usó en la práctica, se hizo un experimento así, como les decía, y lo que se hizo fue manipular la información, la confiabilidad de la información visual y la información auditiva. Y se encontró que las respuestas de las personas eran muy congruentes con lo que uno esperaría de un observador que integra información de forma bayesiana, o sea que pesa la información de acuerdo a su confiabilidad. Esa es la esencia de la integración de información bayesiana. Y una forma también de manipular la información visual, que es la que está ilustrada acá abajo, es haciendo que la persona, en lugar de estar mirando directamente hacia la ubicación de la cual pueden venir los flashes, mire hacia otro lugar. O sea, que mire, fije la mirada en un punto lejano a los parlantitos y los flashes. De esa forma, la visión pierde fidelidad, porque uno tendría que confiar únicamente en la visión periférica, que tiene peor calidad. Entonces, eso aumenta, si quieren, como está acá en verde, el ancho del likelihood visual, ¿sí? Porque tiene menos confiabilidad ahora la información visual, porque la estamos sensando únicamente con la visión periférica. Y entonces la predicción sería que cuando combinamos visión y audición,
vamos a darle más bola a la audición en el caso B que en el caso A. Y eso fue lo que ocurrió y lo pueden ver acá en este paper que está citado acá abajo. O sea que la esencia es, al combinar dos modalidades, o prior y likelihood, que uno pesa la información de acuerdo a su confiabilidad, y por otro lado, lo que vimos hoy también es cómo construir estos modelos de forma casi como un recetario, construyendo primero el modelo generativo, o sea, la estructura estadística de la tarea, y haciendo la inferencia bueno, todo esto lo vamos a practicar en la compu, también haciendo ejercicios. Cómo construir un modelo bayesiano que integre visión y audición. Bueno, bien, eso es todo por hoy, ¿sí? Y seguimos en la práctica con este tema computacional. Chao a todos.